Buenos días, ¿cómo están todos? Una alegría enorme volver a encontrarnos otra vez. Sí, señores, miércoles 6 de octubre. Ya entramos en el 10º mes del año 2021. Y qué cosa extraordinaria. Yo, la verdad, me maravillo de lo insondable e inescrutable que es la palabra de Dios. Es un océano. ¿Recuerdas cuando el profeta tuvo una visión del varón que le midió 1000 codos y tenía el agua hasta los tobillos? Le midió 1000 codos más y tenía el agua hasta las rodillas, y luego le midió 1000 codos más y tenía el agua hasta la cintura, y luego 1000 codos más, y dice, y yo estaba en un río profundo y correntoso, y solo podía nadar. Esto es progresivo porque así nos sentimos cuando comenzamos a ser confrontados con la palabra, que cuando creemos que llegamos a cierta estación y dijimos, wow, después de esto ya no hay nada más, toqué la gloria, llegamos allí para descubrir que es solo un peldaño a algo mucho mayor, mucho más profundo, más grande, más sublime. Así es Dios. Qué bueno. Como decían los viejos predicadores, no nos alcanzará la eternidad para tocar el fondo, el conocimiento, la profundidad de Cristo. Así que aquí estamos apenas probando los primeros bocados, de este banquete. Hemos estado estacionados acá varios meses en el libro de Génesis y hemos estado extrayendo principios eternos, principios divinos encapsulados en recipientes humanos. En este caso, los recipientes serían Abraham, Isaac, Jacob, José. Aún no llegamos allá todavía, pero ya llegaremos. A ver, hoy tenemos una lección única. Hoy vamos a leer el capítulo 32 de Génesis, desde el verso 22 hasta el 32. Génesis 32, verso 22 hasta el 32. Aquella noche en que el ángel del Señor, es decir, Cristo, luchó con Jacob. Esto es extraordinario. No hay en toda la Biblia un pasaje similar. Hay algo parecido en el libro de los Hechos, cuando Dios tumbó a Saulo de Tarso camino a Damasco y cayó ciego, y luego fue llevado hasta Damasco, y un discípulo llamado Ananías, que tuvo su minuto de gloria, porque nunca más la Biblia lo menciona, cuando oró por Saulo de Tarso y recobró la vista. Increíble, eso fue con Saulo de Tarso. Pero aquí en Génesis 32 tenemos a Jacob quebrantado por Dios, y todos los detalles que están implicados en esta experiencia nocturna, en donde batalló con Dios, porque Israel significa alguien que lucha con Dios, ¿no? Alguien que pelea con Dios y vence. ¿Cómo podemos vencer a Dios? Dice, has peleado con Dios y has vencido, y eso ya lo vamos a explicar. Pero, ¿qué le parece si leemos Génesis 32, verso 22 al 32? Se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob,
Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todos los que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Por favor, consideremos la construcción de esta breve frase. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Así se quedó Jacob solo. Y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, Jacob, hueso duro de roer, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Has luchado con Dios, con los hombres, y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día el tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Amén. Wow. Dije, no hay otro pasaje similar en la Escritura que nos hable de esta batalla nocturna que duró mucho tiempo hasta que comenzaba a amanecer. Muy largo. Creo que la mayoría, me incluyo, no hemos visto todo lo que Dios quiere hablarnos en este pasaje relativo a nosotros. Por cierto, por falta de experiencia, por falta de conocimiento, por lo que sea, no hemos visto todo. Pero esperamos en la misericordia, en la gracia de Dios que nos ayude para tener un gran avance en este pasaje que la Biblia ha conservado desde los días de Génesis para nosotros como una perla. Esto tiene que ver con intimidad. ¿Qué puede ser más íntimo que luchar con alguien por lo menos durante toda la noche? Cuerpo a cuerpo, sintiendo el vaho, el olor de la respiración, jadeante. Esto fue una lucha cuerpo a cuerpo, una batalla durante horas. Esto es íntimo, sí, Señor. Ahora, el Señor vino porque el varón que luchó con Jacob es una teofanía, es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Luchó con el varón. Es importante recalcar porque el varón le dijo: has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Ahora, ¿por qué Dios se presenta, por supuesto, en la persona de su Hijo, de forma humana, como un hombre? Dice que el Señor luchó en forma de hombre hasta que rayaba el alba. Dios jamás lucharía con un ilustre desconocido ni con un pecador incrédulo. El luchar, estoy recordando cuando Dios abandonó el género creado
Él dijo, no contenderá, esta es una batalla, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ahora el hombre es carne. Es decir, lo abandonaré, se acabó la batalla, no insistiré más con esta generación irredenta para que se conviertan. Se acabó. Sin embargo, acá vemos al Señor luchando con Jacob. Observe que el versículo que nos habla este pasaje de Génesis 32 no dice que vino un varón a luchar con él o que el varón lo buscó para luchar con él. No. Simplemente dice, luchó con él un varón. Lo cual indica que el varón que luchó con Jacob ya estaba allí en Peniel, el nombre que le puso Jacob a ese lugar. Ya estaba allí, no necesitaba venir, estaba allí. Esto revela que el Señor había estado con Jacob todo el tiempo, igual que está con nosotros, todo el tiempo. Lo sientas o no, lo percibas o no, llegues a estar consciente de que Él está contigo o en ti, de todos modos está. Por eso dice, luchó un varón, él no necesitaba venir, ya estaba con Jacob. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice, agradó a Dios que me escogió del vientre de mi madre, revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anuncie a los gentiles. Por favor, consideren esta frase, revelar a su Hijo en mí. El punto es, ya lo tengo, Él ya está morando en mí, el Cristo morador, Él habita en mí. Yo no soy un seguidor de Cristo, soy el domicilio de Cristo. Él mora en mí. Y aunque eso es una realidad gloriosa, la inmensa mayoría de los creyentes no está consciente de eso. Por eso Pablo dice, agradó a Dios revelar a su Hijo en mí. Ya lo tenía, pero no había sido revelado. Entonces, yo puedo dividir todos los hijos de Dios en dos grupos. Primero, el grupo general. Todos ya tenemos a Cristo morando en nosotros, pero no todos han recibido esa revelación, esa convicción de estar persuadidos de que Él mora en nosotros y disfrutar su dulce presencia. Entonces, ¿qué vemos acá? Dice que el varón luchó con él. Sin duda, tiene que haber una razón de por qué empezó el Señor a luchar repentinamente con Jacob. Otra vez, de pronto vemos al varón que estaba con él y de pronto comenzó una lucha repentina, una pelea, no hubo una ofensa, no hubo una agresión previa, sino que simplemente dice, luchó el varón con él. Sin duda, hay una razón de por qué el varón comenzó a luchar con Jacob repentinamente. Recuerde que no estamos hablando de Jacob. Estamos hablando de ti y de mí. Porque estos principios aplican a nosotros hoy. Ahora, la razón de por qué el varón comenzó a luchar repentinamente con Jacob era el contexto en el cual él estaba viviendo. Él tenía dos grandes problemas. Me refiero a Jacob. Primero, detrás había quedado Labán en la retaguardia. Recuerden que vimos el lunes cómo Jacob escapó de Labán.
Y Labán no era de esos que se quedaba con los brazos cruzados diciendo, bueno, se me fue. Había una posibilidad que volviera a perseguirlo. Él tenía muchas tretas. Recuerde, era un hombre experimentado en manipulación, ser ventajoso. Entonces tenía a Labán detrás y tenía a Esaú, su hermano, en la vanguardia, delante de él, esperándolo, vamos a ver, con 400 hombres. Dice el relato que Esaú estaba esperando a Jacob con 400 hombres. Ahora, ¿por qué Esaú era extremadamente peligroso y atemorizante para Jacob? Porque él le había usurpado la primogenitura. En el contexto de la superficie, porque hemos dicho infinidad de veces que la primogenitura era para Jacob, no para Esaú. Aunque Esaú nació primero, por decreto de Dios, por el mismo decreto de Dios, la primogenitura era para el segundo. Entonces aquí tenemos a Jacob en un paréntesis terrorífico. Terrorífico. A sus espaldas tenía a Labán, que estaba despechado, y delante tenía a Esaú esperándolo. Este encuentro que se había demorado años, ya el hombre Jacob se había enriquecido y él venía al encuentro de su hermano Esaú, y vamos a saber cómo lo va a recibir. A lo mejor se iba a vengar y lo iba a matar a él y a toda su gente, porque él juró antes que muriera su padre, y él dijo, cuando muera mi padre, yo mataré a Jacob donde lo encuentre. Así que imagínate, esa noche Esaú venía con 400 soldados, eran siervos en ese momento, se vivía así en patriarcados. O sea, Esaú era como un general de ejército que tenía 400 comandos. Era prácticamente un escuadrón y venía para tomarse venganza. Y en ese momento de desesperación, dice que vino un varón a luchar con Jacob. Aquí yo mismo hago un paréntesis. ¿Has notado tú que mientras más desesperados estamos, cuando estamos más abatidos, cuando nos sentimos víctimas de las circunstancias y parece que ya no hay nada más para hacer, es cuando menos oramos? Es como que el problema nos inyecta un veneno que nos adormece y lo último que hacemos es orar. Estamos tan abatidos por el problema que no tenemos fuerzas para orar. No se nos ocurre qué orar. No nos nace orar. Mientras más grande la presión, mientras más inmanejable sea el problema, menos oramos. Ahora, vino este varón porque vino en forma de hombre. Como hace 2000 años atrás, el Verbo se hizo carne. El Hijo de Dios se hizo hijo de hombre. Ahora, aparece este varón a luchar con Jacob sorpresivamente, sin haber una razón. Y Jacob nunca se enteró de que con la persona que le estaba luchando era el Señor, porque él vino con una apariencia de hombre. Quiero que esto lo grabe en su espíritu, por favor, porque vamos a arribar a algo extraordinario. Yo pienso que Jacob habrá dicho, este es uno de los 400 soldados de Esaú que lo mandaron anticipadamente para aniquilarme. Porque era un varón, dice la Escritura, un varón luchó con Jacob. Entonces, cuando aquel varón empezó a luchar con Jacob,
Jacob no estuvo dispuesto a perder. O sea, ¿quieres pelear conmigo? Bueno, ya, vas a ver, yo también tengo lo mío, yo también sé luchar. En Chile hay un dicho coloquial que dice, no sabes con la chicha que te estás curando. Es decir, tú no sabes con quién te estás metiendo. Y quizás, como digo, Jacob haya dicho, este es uno de los emisarios que mandó mi hermano y lo mandó a matarme y a pelear conmigo, pero no va a ser fácil. Esto no es un paseo junto al mar. Vamos a pelear, peleemos. Pelearon por lo menos unas 6, 7 horas, porque comenzaron cuando cayó la noche y terminaron de pelear cuando rayaba el alba. Entonces aquí yo quiero hacerte 4 preguntas, o que nos hagamos 4 preguntas con respecto a este episodio. Primero, atento acá. ¿Por qué luchó el Señor con Jacob como un hombre, con la imagen y la figura de un hombre, de manera que Jacob nunca se enteró que estaba luchando con el Señor? ¿Qué necesidad había de hacerlo? Cuando el Señor se le apareció a Abraham, recuerdan, se presentó como el Dios de la gloria. Sin embargo, aquí no vemos que el Señor se haya aparecido a Jacob como el Dios de la gloria, como el invencible, sino que se aparece, irrumpe como un hombre cualquiera luchando con Jacob. Entonces, ¿por qué? La primera pregunta, luchó el Señor con Jacob como hombre, con apariencia de hombre. Segunda pregunta, ¿por qué no pudo el Señor con apariencia de hombre, siendo todopoderoso, no pudo prevalecer contra Jacob, un pequeño hombre? No pudo prevalecer hasta que lo hirió en el muslo. ¿Por qué dilató tanto la lucha? 6, 7 horas. Si Él es Dios, Él pudo haber hecho y lo borraba del mapa. Sin embargo, luchó 6 o 7 horas con Él y no lo pudo vencer porque le dijo, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Tercera pregunta, ¿por qué esperó el Señor tanto tiempo, tantas horas, para tocar el muslo de Jacob, el encaje de su muslo? ¿Por qué no lo hizo desde el principio? El Señor debe haber luchado con Jacob por lo menos, dije, 6 o 7 horas, empezando quizás en la medianoche hasta el alba, cuando empieza a salir el sol. Entonces la pregunta es, ¿por qué permitió el Señor que esta lucha se extendiera tanto? ¿Cuál fue la razón? Y finalmente, número 4, la cuarta pregunta. ¿Por qué se negó el Señor a decirle su nombre? Le cambia el nombre a Jacob. Y cuando Jacob le pregunta su nombre, el Señor nunca le reveló quién era, no le reveló su nombre. Ahora, nosotros estamos más o menos a 4000 años de distancia de esta lucha nocturna. Y lo leemos en Génesis y leemos las explicaciones que Pablo da en el libro de Hebreos también. Y entendemos el trasfondo, sí, era Cristo. Pero pensemos un rato en Jacob. Jacob no sabía. Él no tenía idea. Él estaba en la tranquilidad de la noche, tal vez comiéndose las uñas, cómo va a enfrentar a su hermano Esaú. Y de pronto, de la nada, aparece este hombre para luchar con él. ¿Y por qué se negó a decirle su nombre? En muchas otras ocasiones, el Señor reveló su nombre a la gente. A Abraham le reveló, yo soy el Shaddai, yo soy el Olam. Pero aquí, después que Jacob le pide que le revele su nombre, no se lo quiso decir, se lo ocultó. Muy bien.
A ver, cuando tú lees lo que Dios le habla a David, todos los tratos de Dios con David, recuerden que David era un rey. David había sido escogido para ser rey. Es decir, si tú no tienes ninguna intención de ser un rey, todo lo que Dios le habló a David no te sirve. Pero cuando tú entiendes que fuiste escogido para ser rey y sacerdote, y eso se te revela, el sacerdocio real, recién lo que Dios le habla a David comienza a tener sentido. ¿Por qué digo esto? Porque es imposible entender lo que pasó aquella noche en Peniel, esta lucha entre el varón de Dios y Jacob. Es imposible entenderlo si no se replica el escenario exacto para nosotros. Hay un Labán del cual nos costó 20 años deshacernos, un proceso terrible, donde ya vimos que el suegro le cambió el salario 10 veces. 10 es el número de la consumación del trato, las 10 plagas de Egipto. En fin, el 10 se repite. Y el 20, los 20 años que trabajó fueron 2 veces 10. Trabajó 14 años por 2 mujeres y 6 años por el ganado. Y estuvo a punto de irse con las manos vacías. Bueno, todo ese trato que hemos vivido, Labán, y tenemos delante un futuro que nos intimida. El coronavirus, los volcanes explotando, ¿qué viene? Las políticas ateas, el globalismo, la destrucción del planeta, todo lo que se está cirniendo sobre esta generación y también los retos personales, situaciones matrimoniales con los hijos, con los cabezas duras de los miembros de la iglesia, en fin, las crisis económicas. O sea, tenemos delante de nosotros también a un Esaú que está esperando en alguna curva del camino para agarrarnos. Entonces, no podemos responder a estas 4 preguntas que acabo de hacer si no es a través de nuestra propia experiencia. Podemos, mediante nuestra experiencia, hallar respuesta a estas preguntas. Quiero repetirle las preguntas. ¿Por qué el Señor luchó con Jacob en forma de hombre? 2. ¿Por qué siendo todopoderoso no pudo prevalecer contra Jacob? 3. ¿Por qué esperó el Señor tantas horas para quebrarlo en su muslo? Y 4. ¿Por qué nunca le dijo su nombre? Y salió el varón y se fue. Y Jacob dijo, ¿quién habrá sido? Yo pienso que él tuvo una revelación. Dijo, wow. Porque él lo dijo después. He luchado con Dios. Luché con Dios cara a cara. Wow. Luché con Dios cara a cara y fue librada mi alma. Lo que dice en el hebreo exactamente es, luché con Dios cara a cara y no sé cómo sigo vivo. Luché con Dios cara a cara y no me explico cómo sigo vivo. Yo debería estar pulverizado, muerto 10 veces. Luché con Dios cara a cara y no tengo una explicación de cómo sigo vivo. Fue librada mi alma. Y nosotros, Jacob luchó con Dios 7 horas. Nosotros, en el caso mío, he luchado con Dios más de 50 años. Y no sé cómo sigo vivo. Por eso tú tienes que ver que tú eres Jacob. Y mediante la experiencia del proceso de quebrantamiento, nosotros vamos a entender algunos asuntos en este pasaje. En Hechos capítulo 7, verso 2,
Dice Esteban, y él dijo, varones hermanos y padres oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes de que morase en Harán. O sea, a Abraham se le apareció como el Dios de la gloria. Pero aquí en Génesis 32 aparece como un ilustre desconocido, como un hombre para luchar con Jacob, y nunca le reveló su nombre. Entonces, ¿cuál es el punto? Hablemos de nosotros, por favor. El Señor se nos presenta a nosotros en los procesos en forma humana. Voy a tomarme un mate porque aquí viene algo tremendo. Tremendo. Anoten ahí estas cositas, compártanselas a su gente. Hay momentos en nuestra vida en los cuales el Señor nos aparece o nos hace pasar por dificultades. Al principio no nos damos cuenta de que el Señor está presente. Pensamos que es nuestro cónyuge o un anciano que nos mortifica. Señor, ¿por qué tengo este jefe endemoniado que todo el día me hace la vida a cuadritos? Es el Señor en forma de hombre tratando tu vida. Nunca te va a decir que es Él. Tú no ves a Dios, no lo identificas. Porque cuando tú naciste de nuevo, escucha esto, cuando nosotros nacimos de nuevo y hay momentos en que Dios nos bendice y se revela a nosotros para consolarnos como el Dios de la gloria. Decimos, gracias Señor, siento tu presencia. Pero cuando Él nos disciplina, Él se esconde. Él viene a disciplinarnos en forma humana. Él usa a tu cónyuge. Tú dices, ¿en qué momento me casé con fulana o con fulano? No lo aguanto más. Es Dios luchando contigo en forma de hombre. Un hermano difícil en la iglesia. Por favor, escuchen esto. Un hermano difícil en la iglesia. Pablo le llama los difíciles de soportar. Están en todos lados. Ahora mismo me estoy acordando de unos 4 o 5. Pero no les voy a dar el nombre para proteger la identidad. Ay, Señor. Está bueno el mate. Entonces, declárame tu nombre. Dios nunca le dio el nombre porque Dios permanece oculto cuando está procesándote. Él no viene a decirte, mira, yo soy Jesucristo, ahora te voy a procesar. No. Él está oculto. Él pone a un vecino. Él pone a un cónyuge. Él pone a un hijo. Él te procesa de manera oculta, atrincherado en personas. Y tú dices, no, es mi vecino. No, es mi marido. No, es Dios trabajando en tu vida. Entonces, muchas veces la lucha también dura mucho tiempo. En el caso de Jacob, es probable que haya durado 7 horas. Pero en nuestro caso, pueden ser 6 semanas, 7 años, no sabemos. Hay batallas que Dios ha librado con nosotros. Es como que Dios viene y le declara la guerra a todo lo que está malo en tu vida. Y va a ir detrás de eso hasta sacarlo de ti, aunque tenga que matarte, como a Jonás. Entonces es importante que tú sepas que hay una batalla entre tú y Dios, hay un match, una lucha que ha durado años. Y Dios no te declara el nombre, nunca te va a decir soy yo. No es tu marido, no es Ana María, en el caso de mi amada esposa, no es Ana María.
No es Lucas Vázquez para ella, es el Señor, con la cara de Ana María. Decía, declárame tu nombre. Y nunca le dio el nombre. Entonces, ¿cuánto tiempo cada uno de nosotros ha luchado matrimonialmente con los hijos, etcétera? Quizá esta lucha cobre fuerza cada día, todos los días de una manera distinta, y nos damos cuenta que a veces sería mejor divorciarnos, que ya hemos tirado la esponja, ya no va más, un hijo rebelde que se vaya de la casa, y tú consideras que tu matrimonio es una desgracia, que fue el gran error de tu vida, pero dice la Escritura, y esto tiene mucho sentido en los momentos críticos, cuando llegamos a tener hasta crisis de identidad. A los que aman a Dios, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas, todas las personas y todas las circunstancias. Otra vez, todas las cosas, todas las personas, todas las circunstancias, Dios hace que trabajen como sus empleados, como sus obreros. Sí, Señor, para que sumen para el propósito, para perfeccionarte para el propósito. Dios usó a Faraón para procesar a Moisés, a José. Dios usó a Nabucodonosor para procesar a Daniel, a Sadrach, Mesach, Abednego. Dios usó a Herodes y a los romanos para procesar a los apóstoles. Así fue. Del proceso nadie se salva. Gloria a Dios por Génesis 32, por este pasaje único e irrepetible en las Escrituras. Entonces, al aparecérsenos el Señor para traernos salvación, se nos revela como el Señor de la gloria, pero al quebrantarnos, Él se mantiene escondido. ¡Wow! ¡Qué cosa extraordinaria! Otra vez se lo leo. Al aparecérsenos el Señor para traernos salvación, el día que se nos reveló Cristo, la gente lo anota en alguna parte de la Biblia y lo tiene como un día memorable. Aquel día yo recibí a Cristo, mi vida cambió, todo fue distinto, sentí una corriente que me bajó de la cabeza por la espina dorsal hasta la punta de los dedos. Oh, no lo puedo explicar. La gloria. ¿Qué tal de quebrantamiento? ¿Qué puedes decirnos de tus tiempos de quebrantamiento? Ahí no vemos a Dios, ahí vemos gente que nos odia, gente que habla mal de nosotros en internet, gente que loda nuestra imagen, le llaman asesinato de imagen. Ahí vemos todo eso y Dios se mantiene oculto. Es el proceso de Dios. Entonces, cuando nosotros pasamos dificultades, pensamos que éstas provienen de una persona o de alguna situación. Jamás se nos ocurriría que estas dificultades proceden de Dios. Pero cuando venga una situación adversa, debemos percatarnos de que el Señor está allí. No le preguntes su nombre. Estamos igual que Jacob, declárame tu nombre. Es como que el Señor le dice, toma tiempo para averiguarlo tú mismo. Y después de algún tiempo, cuando pasamos la prueba, la ofensa, la persecución, decimos, no, realmente Dios permitió todo aquello para matarme. Y es verdad, ¿no? Aquí estoy, tengo anotado algunas cositas. A los jóvenes les cuesta un poco más este tema del proceso. A nosotros, a los viejos, tal vez nos cuesta un poco menos. ¿Qué
¿Qué pasó acá? Miren, Génesis 32, verso 26. Disculpe el desorden. Ustedes ya me conocen. Génesis 32, 26 dice, y dijo, el varón le dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y Jacob respondió, ahí como que se le empezó a revelar a Jacob que el varón que estaba peleando con él no era un varón cualquiera, que era el Señor. No te dejaré si no me bendices. Ahora, ¿qué tiene que ver el alba? ¿Acaso si había luchado 7 horas con el varón, no podía luchar 7 horas más? Pero le dice, déjame porque raya el alba. Es decir que el varón o Cristo estaba asignado en esta batalla a Jacob en un tiempo determinado. Estaba asignado como el varón que lucha solamente durante la noche, en la noche de tu vida. Dios mismo viene a tu vida en tiempos específicos para tratar tu carácter. Pero llega un momento en que sale la luz, el alba. Tú ya no necesitas ese proceso duro, donde no entiendes nada, piensas que todo el mundo está en tu contra, piensas que es el vecino, el marido, quien sea, como ya lo mencioné. Pero llega un momento que se termina y amanece. También quiero señalar algo importante y referirme a los temores de la noche. Durante la noche se suicida más gente. Durante la noche vienen los terrores nocturnos. Durante la noche te visitan los pensamientos de muerte, los pensamientos negativos. Durante la noche la gente suele ser atormentada. A veces yo tengo tormentos durante la noche. Y lo digo sin ningún escrúpulo. Nos sucede a todos. Y despierto orando en lengua y ataques nocturnos. Durante la noche suceden muchas cosas. Y me quiero referir no solo a una noche cronológica, sino, como Pablo dice, los que se embriagan, de noche se embriagan, y los que duermen, de noche duermen. Pero nosotros no somos de la noche ni de las tinieblas, sino que somos del día. ¿Por qué tú crees que Israel tenía la llama de fuego de noche y la nube de gloria de día? Porque todos los creyentes tenemos noches y tenemos días. Lo dije hace algunos años atrás, para la gente nueva, las noches son muy largas y los días muy cortitos. A veces los días duran solo las 2 horas del culto del domingo y la gente nueva va y las alabanzas y la palabra y tiene mucha luz y se terminó el culto, se terminó su día y vuelve a la noche, una semana de noche. Pero cuando tú empiezas a ser procesado por Dios y empiezas a ser tratado y se te empieza a revelar Cristo, tus días se van alargando y tus noches se van acortando. Ahora tus días duran semanas y tus noches son periodos de procesos de Dios. Por eso Israel tenía días y noches. En la noche, la llama de fuego. En el día, la nube de gloria. Y Pedro, el apóstol Pedro, estaba pensando en esto cuando dijo, tenemos la palabra profética más segura. O sea, tenemos la palabra de los profetas mucho más segura ahora porque tenemos el cumplimiento que es Cristo. Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Ya lo tenemos en nosotros. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien, el Cristo que mora, hacéis bien en el estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Glorioso, glorioso.
¡Wow! Glorioso. Tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana, Cristo, resplandezca en vuestros corazones. Entonces, el varón le dijo, déjame porque raya el alba. O sea, se terminó el tiempo de la lucha, de la batalla. Ya vas a entrar en el día, el sol está por amanecer. Y Jacob le dijo, no te dejaré. Recuerden que Jacob viene agarrando el talón de su hermano desde el vientre de su madre. Así que él era un agarrador profesional. Y agarró al varón y le dijo, no te dejaré si no me bendices. Entonces le pregunta el Señor, ¿cuál es tu nombre? Como que no supiera, ¿eh? Imagínate el Señor que me diga a mí, tú de cabecita blanca, ¿cuál es tu nombre? Y bueno, yo me llamo Lucas Guillermo Márquez Figueroa. Oh, gracias por informármelo. No, Dios sabe todo, ¿no? Pero ¿por qué le preguntó cuál es tu nombre? Para que Jacob en ese momento estuviera consciente de quién era él. ¿Cuál es tu nombre? Jacob, usurpador, sacador de ventajas, aprovechador, manipulador. Ojo, Jacob. Entonces, ¿por qué hizo la pregunta? Para que Jacob tomara conciencia de quién era él. ¿Y qué hace el varón? Hace 3 cosas con Jacob. No le predicó ningún sermón, no hizo el llamamiento, no le impuso manos, nada. Simplemente le cambió el nombre, lo bendijo y le quebró el muslo. Le cambió el nombre, lo bendijo y lo quebrantó. Ese es el tratamiento, la dosis para cada uno de nosotros. Interesante. Y le cambió el nombre. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Nosotros hemos predicado toda la vida que Israel significa príncipe de Dios. Pero eso vino después, mucho después. Pero inicialmente, y el principio más básico y elemental de Israel significa uno que lucha con Dios. No será más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Así que el mejor significado de Israel no es príncipe de Dios, sino uno que lucha con Dios. Y ahí entramos todos, hermanos. Todos luchamos con Dios. Así que todos somos Israeles. Sí, Señor. Uno que lucha con Dios. Y lo bendijo. Entonces Jacob le dice, declárame tu nombre. Y Dios nunca le dijo el nombre. Y cuando ya Jacob lo tenía agarrado de las solapas al Señor, el Señor tomó su muslo y lo descoyuntó, dice la palabra. Sacó el fémur de la pelvis, el fémur de la pelvis, por el resto de su vida. Llamó a aquel lugar Peniel, que significa la faz de Dios, la cara de Dios. Vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. La faz de Dios. Lo descoyuntó. Y quedó cojo el resto de su vida. Caminaba cojeando. Ahora, esto es muy importante lo que van a escuchar. Ahora, todo lo que Jacob hacía, lo hacía cojeando. Absolutamente. Cualquier actividad que él hacía, la realizaba cojeando. Si él iba a trabajar en algún lugar, lo hacía cojeando. Si él iba a cenar con un amigo, lo hacía
cojeando. Si él iba a hacer algún negocio con algún socio, lo hacía cojeando. O sea, Dios tocó su parte natural. Esto es muy importante que tú lo entiendas. Dios va a meter sus manos en tu parte natural, en todo lo que tiene que ver contigo y conmigo. Por favor, hablo de mí primero. ¿Por qué? Porque más que cambiar la conducta, más que modificar nuestros modales y volvernos personas refinadas, a Dios no le interesa eso. Dios va a tocar nuestra parte natural. Anótelo en algún lugar. Va a quebrarnos en algún punto de nuestra vida. Hay dos personas, hay dos clases de cristianos. Los débiles que no cojean y los débiles que cojean, ¿no? Existen dos tipos de personas fracasadas y débiles. Los que cojean y los que no cojean. Cuídate. Como dijo, una vez escuché un tremendo mensaje del apóstol Raúl Ávila. Cuídate de alguien que no cojea. En tu humanidad tienes que apoyarte en una muleta. Todo lo que Jacob hacía, lo hacía cojeando. Y era tan evidente que la gente... O sea, mira, ayer fui a una casa iglesia y el dueño de casa le cortaron parte de un dedo, perdió la parte de un dedo y andaba con una venda. Y es tan visible y yo le digo, ¿qué le pasó? Me dice, tuvo un accidente, me amputaron un dedo. Oh, wow, no hice más preguntas. Entonces, a una persona que usa muleta, todo el mundo le pregunta, ¿qué te pasó? Porque es visible. Jacob caminaba de manera grotesca, apoyado en una muleta. Tú te imaginas, después vamos a ver eso, cuando se presenta delante de su hermano Esaú, que venía con 400. Por supuesto, su hermano lo perdonó, se abrazaron y lloraron. Dios tenía todo preparado, así que todos los rollos que Jacob hizo antes de encontrarse con su hermano estuvieron de más, porque Dios tenía control de todo. Igual que nosotros. Dios está en control de todo. Así que se encontró con su hermano y ya no de manera perfecta, sino de manera imperfecta, cojeando, apoyado en una muleta. Y mi amigo Raúl predicaba en su sermón y decía, cuídate de alguien que no cojea, cuídate de alguien en donde parece que toda su vida es perfecta, su matrimonio, su finanza, todo parece que nunca peca, ¿no? Es todo tan armado, tan plástico, tan perfecto, que es casi como una deidad caminando. Tú dices, ¿cómo lo hace? Jesús lloró. Cuando tú descubres la debilidad de un líder, tu primera tendencia es decir, pero ¿cómo es posible? No ora más que tú, ayuna. Pero el Señor lo quebró en algún punto de su vida, depende. Hay fragilidad, tiene temores, tiene miedo, experiencias pasadas que lo dejaron traumado. Y tú dices, ¿dónde está la fe? La super fe, el super cristiano, las super iglesias, todo lo super. Aquí hay un solo super, que es Cristo, a quien servimos. Entonces, Raúl decía, cuídate de alguien que no cojea. Todo lo hacía cojeando. Mira, dos creyentes enfrentando el mismo problema. Por ejemplo, una ofensa de su cónyuge. Uno grita, patea el piso y se descontrola, y el otro mantiene la paz. Parece que todo está igual, nada lo altera, parece que fuera de acero. Tú dices, ese es el verdadero cristiano, el otro es un carnal. Para Dios son los dos exactamente iguales.
si dependen de sus fuerzas, uno porque falló, porque se descontroló, gritó, dijo cosas que no debía, y el otro porque mantuvo una paz natural, humana. Pero cuando tú eres quebrado y quebrantado, entonces cuando tú puedes perdonar y puedes restituir, es Cristo trayendo armonía a su cuerpo. Es Cristo glorificado. Tú no puedes decir, uy, qué persona más espiritual, wow, qué persona más perfecta. Aquí vuelvo al punto, cuídate de los que no cojean. Todo lo que Jacob hacía, lo hacía cojeando. Era visible, la gente le preguntaba. Yo pienso que cuando alguien le decía, ¿qué te pasó en la cadera? Jacob le decía, ¿tienes tiempo? Te invito a tomar café a un Starbucks. ¿Tienes tiempo para contarte mi historia? Porque la historia es larga. Es así. O sea, detrás de hombres y mujeres que hoy son edificadores del cuerpo, hay un proceso terrible detrás. Ha habido un quiebre en su autosuficiencia, en su autocapacidad, en el autocontrol. Como yo dije hace algunos años, el éxito en grande va a venir a tu vida cuando ya no lo necesites para sentirte alguien, porque tú ya sabes quién eres en Cristo. Ni los aplausos, ni las flores, ni las ofensas, ni los vituperios te afectan. Te has deshecho de ambos. Ahora tú solo vives enfocado en Cristo. Si la gente habla mal de ti o habla bien, imagínate lo que dijo el Señor hace 2000 años. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Esto rompe toda lógica. Ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros. Y Jacob fue quebrado, y estoy llegando al final porque son las 10 de la mañana, ¿no? ¡Wow! Las tres cosas que hizo el varón con Jacob. Le cambió el nombre, igual que a nosotros. Nos cambió el nombre. Hay un nombre nuevo, dice Apocalipsis, que tú te vas a enterar cuando llegues a la gloria, un nombre nuevo. Segundo, lo bendijo. Otra vez, ya estaba bendecido, lo bendijo otra vez. No te dejaré si no me bendices. Y tercero, lo quebrantó. Quiero que guarden esto en sus espíritus. Le cambió el nombre, lo bendijo, lo quebrantó. O lo quebrantó, le cambió el nombre, lo bendijo. El orden puede variar, pero estos tres componentes siempre van a estar presentes en nuestro caminar con Cristo. Amén. Los bendigo a todos. Por favor, lean el capítulo 33 de Génesis. Les mando un abrazo, que tengan un día extraordinario y nos vemos el viernes. Bendiciones.